La siguiente historia comienza cuando tenía 30 años. Había trabajado muy duro durante toda mi vida para poder salir adelante como enfermero certificado. Para muchos, esta carrera no podría ser gran cosa, pero dado que prácticamente tuve que salir adelante por mis propios medios desde que tenía 14 años, yo estaba muy orgulloso de tener en mi vida un poco de estabilidad económica y laboral. Me habían contratado en un asilo, al cual no diré el nombre por obvias razones. Como muchos lugares de este tipo, solo que este tenía la particularidad de aceptar ancianos que podían estar muy enfermos, prácticamente en las últimas, cuyos familiares no querían o no podían cuidarlos todo el tiempo. Solían mandarlos a nosotros para que recibieran los cuidados necesarios. Sé que esto suena muy malo, pero en lo personal, yo prefiero que hicieran esto antes de simplemente dejarlos en sus casas o en cualquier otro lugar donde no pudieran ser atendidos. Muchas personas no tienen ni la paciencia ni los conocimientos básicos para los cuidados que esas personas necesitan en sus últimos días. Recuerdo muy bien ese día, o más bien dicha noche. Estaba lloviendo muy fuerte y yo me encontraba en el turno nocturno. Es común que ese turno sea más tranquilo, pues la mayoría de los pacientes duermen y solo hay que revisarlos de vez en cuando. Estaba hablando con mi mejor amiga y compañera de trabajo cuando, de repente, sonó el teléfono. Era bastante extraño que sonara a esa hora, pero respondimos, había que hacerle frente a cualquier eventualidad. La llamada era de un hombre que decía que deseaba internar a su madre y me pidió si era posible recibirla esa misma noche. Mi amiga, al escuchar todo esto, simplemente le comentó que no podía, que lo mejor sería recibirla a primera hora del día siguiente. El hombre se escuchaba desesperado y no parecía querer esperar. Cuando mi amiga le preguntó el tipo de enfermedad de su madre, él solo se limitó a decir que estaba muy enferma, que necesitaba atención inmediata y que no podía cuidarla más. Mi amiga le insistió, le hizo algunas preguntas, pero él respondió casi de la misma forma, seca y cortante. Esto podría ser raro para muchas personas, pero si trabajas suficiente tiempo en el área, te das cuenta de que es muy común que las personas echen a sus padres o a los enfermos muy rápidamente. No tienen la paciencia para cuidarlos. Es algo triste, pero lamentablemente sucede. Por lo que no hablamos mucho sobre ello, aunque comentamos un poco sobre lo alterado que estaba el hombre. Pensamos que era solo un sentimiento de culpa por abandonar a su madre. No lo pensamos mucho y hablamos poco al respecto. Mi turno terminó a las 6 de la mañana. Para ese día, no vi a la mujer, no la pude ver. Al día siguiente era mi día de descanso, y por una semana más fui transferido a otro asilo para cubrir las vacaciones de otros enfermeros. Cuando volví al trabajo, mis compañeros me recibieron con la noticia de que había algo diferente. Debo admitir que sí había algo diferente desde que crucé las puertas, algo que no había sentido antes, pero no sabía decir con certeza qué era. Solo continué con lo mío, pero cuando llegué con mis compañeras, no hubo ninguna duda. Me comenzaron a hablar sobre la nueva paciente, quien había sido colocada en un pequeño cuarto, el cual no solíamos usar. No era muy cómodo, de hecho, ya habíamos acordado no poner a nadie allí. Pero cuando se los hice saber, me dijeron que era lo mejor, si no era ese lugar, tendría que compartir habitación y ella generaba mucho miedo entre los demás pacientes. ¿A qué se referían con esto? Los pacientes solían quejarse mucho de ella. Decían que no importaba lo que les dijera o hiciera, que la mujer era muy extraña. Solía hablar de manera rara, incluso parecía recitar al revés, y a veces lo hacía sola. También me comentaron que quien la llevó no respondió casi ninguna pregunta. Solo repetía que su mamá estaba muy enferma y que necesitaba que la cuidaran. Como si fuera poco, los 2 pacientes que compartieron cuarto con ella murieron poco tiempo después. Era raro ver cómo 2 personas morían casi al mismo tiempo. Se había corrido el rumor entre los pacientes de que quien compartiera habitación con esa mujer terminaría muriendo pronto.
Por esa razón, decidieron ponerla en aquel pequeño cuarto. Me comentaron que la mujer no solía hablar más que con frases cortas, como sí o no. La única vez que la escucharon hablar más fue cuando recitaba esas palabras tan raras, las cuales parecían inquietar a todos. No podía evitar pensar que era una broma, que todo esto no podía estar pasando. Era solo una enferma como muchas otras que habían llegado a ese lugar. Pensé que estaban exagerando, pero me dijeron que no era como ninguna otra persona anciana que había llegado allí antes. Para poder ver con mis propios ojos de qué se trataba todo esto, una de mis compañeras me dijo que era hora de darle su primera medicina. Ese era mi turno. Acepté, queriendo demostrar que solo era una anciana común. Fui a la habitación. Abrí la puerta suavemente y pude sentir como todo el cuarto estaba muy frío. Ese cuarto solía ser frío, pero esta vez era casi como si entrara a un refrigerador. La mujer, por su parte, ni siquiera parecía percatarse de ello. Estaba tapada con una manta gruesa, pero no creía que fuera suficiente para soportar las bajas temperaturas. Al moverla, me di cuenta de que al parecer estaba atada a la cama. No puedo decir que aquella fuera una práctica que no se usara algunas veces. Algunos pacientes tenían delirios y eso los hacía atacar a los doctores o a sí mismos. Pensé que tal vez ese era el caso. No pregunté. Puse la bandeja en la mesa y comencé a hablarle a la anciana para que despertara. Me costó 3 intentos que me mirara a los ojos. Cuando lo hizo, ella sonrió, pero no de una forma amigable. Su sonrisa era maliciosa, me pareció que algo en mí le divertía o algo por el estilo. Comenzó a reír. Su risa, vieja y algo macabra, incluso pude ver cómo levantó la mano, pero rápidamente recordó que estaba atada y se detuvo. Siguió riéndose mientras me acercaba para darle su pastilla. Durante todo ese tiempo, la anciana no me apartó la mirada. Fue todo muy extraño e incómodo, pero intenté mantener la profesionalidad en todo momento. Luego de que se tomó su pastilla, le pregunté si quería algo más, pero ella solo me seguía mirando mientras continuaba sonriendo. Simplemente salí del cuarto y les comenté a mis compañeros que lo único raro era que ella no se congelaba con el frío que hacía. A lo que ellos me dijeron que aquel cuarto estaba así desde que ella ingresó, pues nunca había sido tan frío. Pero por alguna razón, a pesar de que la temperatura parecía descender todos los días, la mujer parecía estar bien. Habían intentado incluso ponerle cobertores eléctricos, pero estos se descomponían a las pocas horas dentro del cuarto. Optaron por dejarle aquel grueso cobertor y ella parecía estar bien. No podía creer la poca profesionalidad con la que mis compañeros hablaban de esta mujer. Incluso yo había sentido lo raro que era, pero no era como para tratarla con pinzas. Era una anciana algo enferma, y estaba seguro de que solo nos intimidaba un poco el que no hablara y el que sonriera de esa forma tan espeluznante. Aún así, les dije que no fueran tontos, que solo era una anciana y que solo necesitaba cuidados como todos ahí. Les cuestioné sobre sus hijos o algún familiar, pero me dijeron que se habían ido muy rápido. Ni siquiera se habían querido quedar para despedirse, nada parecido. De hecho, me decían que se veían muy felices al irse. Algo que no era extraño, pero no pude evitar sentirme mal por la mujer, pues sabía que necesitaba a sus hijos ahora más que nunca. Una parte de mí deseaba aferrarme a la idea de que aquella mujer y yo formaríamos un buen vínculo. Incluso si eso estaba prohibido por el hospital, yo deseaba que ella se sintiera un poco mejor y haría lo que estuviera en mis manos para que, al menos en sus últimos días, se sintiera humana y bien cuidada. Fue una semana en la que las cosas comenzaron a tornarse realmente raras en el lugar. La mujer parecía muy enferma, aunque había días mejores que otros, claro. Yo siempre la veía bastante débil, pero cada vez que la miraba, parecía que algo la hacía sonreír. Intentaba devolverle el gesto de la sonrisa, pero no podía evitar que se notara un poco de incomodidad.
Y es que la sonrisa de ella me generaba exactamente eso. Aunque claramente no se lo decía, no quería ser grosero. Siempre trataba de ser amable con ella, aunque yo era prácticamente el encargado de administrarle el medicamento y casi cualquier otra cosa. Era el único que parecía querer acercarse de todos mis compañeros. Siempre les aseguraba que exageraban, que solo era una anciana y que no tenía ninguna razón para estar tan asustados. En realidad, sí podían haber razones para sentirse así. Cuando las puertas del pasillo estaban cerradas, podía escucharse casi como si ella estuviera platicando con alguien. En alguna ocasión, de hecho, pensé que tenía visitas, pero luego me enteré de que no era así. Nadie había ido a visitarla desde que la dejaron allí. También, ella solía hablar un idioma que desconocía completamente. Parecía hebreo o algo así, y lo hacía al revés. Su habitación siempre estaba muy fría, y ninguna otra habitación en el pasillo estaba así. No tenía sentido, sobre todo porque nunca se quejaba de esto, a pesar de todo. Ella parecía estar bien, incluso cuando no estaba cubierta por los cobertores. Pero lo que más me llamaba la atención, y más me rehusaba a creer que fuera real, era una sombra que parecía aparecerse justo al inicio de la cama de la mujer. Pude verla al menos 3 veces mientras abría la puerta, pero al prender la luz, me daba cuenta de que la mujer estaba sola. Muchas veces le pregunté si había alguien más en la habitación, pero ella solo me miraba sonriendo, sin decir nada. Yo pensaba que tal vez me dejaba llevar por las supersticiones y todo lo que se decía de ella desde que había llegado. Algunos afirmaban que la mujer no había dejado de aparecerse en sus sueños. También decían que todo el asilo tenía un toque más terrorífico, escuchaban voces en los baños, y algunos pacientes se quejaban de ver a una mujer rondando por los pasillos a altas horas de la noche, aunque en las cámaras nunca se reflejaba nada. Recuerdo muy bien el día antes de que mi vida se volviera un infierno. Estaba revisando a los pacientes que me tocaban ese día. Todo estaba normal. Siempre dejaba a la mujer para el final. Siempre que la veía, terminaba con 0 ganas de ver a cualquier otra persona. Era mejor dejarla al final. Terminé de ver a todos y me dirigí a su habitación. Algo dentro de mí me decía que no abriera la puerta, que me fuera y que solicitara que otra persona se hiciera cargo de ella. Pero ni siquiera entendía bien el motivo. Solo era una extraña sensación de que algo muy malo iba a pasar. No quise hacerle caso. Abrí la puerta y ahí se encontraba la mujer, recostada, durmiendo profundamente. Sentí un escalofrío, pero entré. La habitación y el monitor para asegurarme de que estuviera estable. Noté algo cerca de su almohada. Parecía un insecto. Se movía. Era como un gusano, pero no lo entendía bien porque no podía comprender de dónde había salido. Los cuartos siempre eran limpiados profundamente para asegurarnos de que no hubiera nada que pudiera enfermar aún más a los ancianos. Fue cuando extendí la mano para quitarlo de allí que todo sucedió muy rápido. La mujer despertó, y cuando mi brazo estaba muy cerca de su rostro, me mordió. Me sujetó con increíble fuerza, y yo grité e intentaba liberarme. A pesar de su estado de salud, ella era increíblemente fuerte. Sentí que su objetivo era arrancarme un pedazo de piel, pero con mucho esfuerzo logré que me soltara. La lesión era horrible. Mi brazo no dejaba de sangrar, y la boca de esa mujer estaba llena de sangre también, mientras se reía y me miraba fijamente. Salí de allí lo más rápido que pude. Llamé a mis compañeros, quienes al verme inmediatamente me auxiliaron y me llevaron a emergencias, pues en serio era una herida fea. Por si no lo sabías, las mordidas de los seres humanos son muy peligrosas. Cruzan la piel, y eso fue exactamente lo que me pasó. Tuvieron que hacerme un par de estudios para asegurarse de que estuviera bien. Afortunadamente, todo parecía estar en orden en un principio. Me dijeron que podía irme y que me llamarían si algo pasaba. Mis compañeros intentaron sacar a aquella mujer de las instalaciones,
pero no podían contactar a sus hijos. El número y la dirección que nos dieron parecían ser falsas. El número de cuenta era correcto, cualquier medicamento o cosa que necesitara su madre era comprado directamente según las órdenes de ellos mismos, cobrado por tarjeta y todo parecía estar bien. Pero no teníamos ni idea de cómo contactarlos. Por lo que no podíamos simplemente hacer que se fuera. Por mi parte, me dijeron que tenía que quedarme en casa un par de días debido a la herida. No puse ningún tipo de resistencia, pues lo vi como una manera de liberarme de aquella mujer al menos por un tiempo. Conservaba la esperanza de que para cuando regresara, mis compañeros ya habrían contactado a sus familiares y les habrían pedido que se la llevaran. Me encontraba descansando en mi casa. Esa noche, acababa de lavar a fondo la herida de mi brazo y luego vendé la herida como me lo habían dicho. Estaba entretenido en mi teléfono cuando escuché algo, un susurro. Era un susurro bastante inentendible de ambos lados, y pensé que solo era algún ruido de la casa. Continué con lo mío, y lo volví a escuchar. Esta vez lo escuché un poco más claro, pero no entendí lo que decía. Me levanté y miré por la ventana, pensando que tal vez era alguien hablando o haciendo ruido, pero no había nadie. Para no perturbarme más, lo dejé pasar. En un punto de la noche, me levanté al baño y luego fui a la cocina a tomar un poco de agua antes de dormir. Mientras servía el agua en un vaso, escuché de nuevo aquel ruido. Era un susurro, pero esta vez claramente dijo mi nombre, aunque no dijo nada más. Giré en todas direcciones, buscando a la persona responsable, pero no había nadie. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado y que debería dormir. Después de todo, había sido un día agotador. Fui a la cama y estuve dando vueltas por horas. No podía quedarme dormido. La herida me molestaba, y eso me despertaba constantemente. Creo que me quedé dormido por un momento cuando sentí algo extraño. Era como una lengua larga tocando mi herida, lo cual era horrible. Tan real que desperté gritando, pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba solo en mi cuarto. Lo extraño fue que el vendaje que había puesto hacía apenas unas horas estaba completamente retirado y hecho bolas debajo de la cama. Nunca había pasado algo así. Había hecho cientos de vendajes a otras personas y a mí mismo, y nunca se caían. Esta vez sucedió. Aún sentía la sensación de la lengua sobre la herida, lo cual era repugnante. Me levanté de la cama, me lavé la herida nuevamente antes de ponerme otro vendaje y regresar a la cama. Pensaba en lo que había sucedido, y con esos pensamientos volví a quedarme dormido poco a poco hasta que escuché algo, pasos. Abrí los ojos con mucho esfuerzo, pero no podía. Era como si mi cuerpo no respondiera a las órdenes de mi cerebro. Con mucho esfuerzo, logré mover un poco los ojos y vi algo en la esquina de mi cuarto. No era una persona, pero era muy alta. Quise gritar, pero el grito se quedó atorado en mi garganta. Podía escuchar como si alguien caminara, pero a cuatro patas, como un perro. No podía ver bien. No podía ni siquiera abrir los ojos completamente por el miedo, pero lo intenté. Y de repente, logré tener control de mi cuerpo. Cuando pude abrir los ojos por completo, me di cuenta de que todo estaba en silencio. La habitación estaba vacía, y también me di cuenta de que ya había amanecido. No tenía ningún sentido. No había pasado más de un par de minutos en esa situación, pero el sol estaba en su máximo esplendor. Respiré profundo. Miré mi brazo, y todo parecía estar en orden. Pensé que solo había sido una pesadilla. Esa era la única explicación lógica. Atribuí todo lo que vivía a un día estresante, con todas esas historias que había estado escuchando en el trabajo. Dejé todo de lado y traté de olvidarlo. Unas pocas horas después, ya había logrado dejar ese tema de lado, pues no deseaba que se convirtiera en un problema más grande de lo que realmente era. Ese día, traté de ignorar todo lo que había sucedido la noche anterior.
De hecho, ya ni siquiera lo recordaba, salvo que aún me dolía la herida de la mano, la cual tenía que lavar y desinfectar cada cierto tiempo según indicaciones del doctor. Me parecía un poco extraño que cada vez que la lavaba, la herida parecía tener un aspecto más enfermizo, como si estuviera a punto de infectarse. Sentía que podría ser por la mordedura de una persona, y sobre todo por ser de una persona enferma, pero aún así pensaba que debería mejorar un poco, aunque solo hubiera pasado un día. Se veía bastante mal. La tarde llegó y me encontraba mirando televisión. Sentía un poco de dolor en la herida, pero aún no era hora de lavarla. Dejar que pasara. De pronto, escuché algo. Era un susurro, seguido de más susurros. Era una voz bastante familiar, de hecho, aunque no comprendía lo que decían esos susurros, me resultaban igualmente familiares. Al prestar un poco más de atención e intentar buscar el origen de los mismos, pude notar que era la voz de la anciana. Y nuevamente, susurros en un idioma que no comprendía se repetían una y otra vez. Comencé a asustarme demasiado. No sabía de dónde provenía, parecía salir de todos lados. Salí corriendo hacia mi habitación, sintiendo que era el lugar más seguro, y una vez dentro, me puse a rezar. Era lo único que se me ocurrió hacer en ese momento. Aún podía escuchar aquellos susurros, pero se iban haciendo cada vez más bajos hasta que se detuvieron, dejando todo en completo silencio. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Incluso cuando intenté decirme a mí mismo que todo era parte de mi imaginación, tal vez me estaba quedando dormido en el sofá y los recuerdos de esa anciana se entremezclaron con mis sueños, haciendo que escuchara eso. No lograba convencerme en absoluto. Lo había escuchado con claridad en mi habitación, estando bastante despierto. No sabía qué pensar al respecto. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama intentando encontrar alguna explicación para todo. Cuando vi cómo el sol comenzaba a asomarse, supe que tenía que levantarme. De todas formas, no iba a poder dormir más. Aún tenía un día más de incapacidad. Fui al baño. No me atreví a cambiar el vendaje esa noche y al ver mi herida, me quedé horrorizado. Se veía peor. Estaba supurando y al hacer contacto con el aire, comenzó a arder. Era como si la hubiera dejado ahí sin ningún tipo de atención, como si la hubiera revuelto en la basura para que tomara ese aspecto tan repugnante. Asustado, me levanté y fui inmediatamente al hospital para que revisaran la herida y me dijeran qué estaba pasando. El doctor se preocupó al ver el grado de infección. Me explicó que podría llegar a ser grave si no se atendía a tiempo. Me ayudó a tratarla correctamente, pero me cuestionó sobre lo que había hecho para cuidarla. Le aseguré que todo estaba bien, que la había limpiado adecuadamente, pero que esa noche me quedé dormido antes de cambiar el vendaje. El doctor me aseguró que eso no podía haber pasado solo durante la noche. Debía haber hecho algo más. La herida estaba comenzando a infectarse. Reemplazaron el vendaje y me sorprendió la segunda pregunta del doctor, quien me cuestionó por los moretones. ¿Qué moretones?, pregunté. Y me dijo que los de la espalda. Viendo que llevaba puesta una camiseta, me dijo que tenía varios moretones en la espalda. Le aseguré no tener idea, además de no tenerlos el día anterior. Me sugirió que podría tener alguna deficiencia de hierro. No parecían ser por golpes o, al menos, no por golpes que yo recordara. Me recetó algunas vitaminas y me dijo que podía regresar cuando quisiera si tenía dudas sobre el vendaje o si sentía algún tipo de molestia por la mordedura. Ese día regresé a casa. Todo parecía normal. De hecho, estaba tranquilo. Pensaba que tal vez todo había sido una sugestión, un miedo irracional por todo lo que había estado pasando en mi vida desde que conocí a esa anciana. Pensaba que si continuaba pensando en ello, seguiría experimentando aquellas horribles sensaciones que me habían atormentado esos días.
que si volvía a escuchar algo, simplemente lo ignoraría. Esa noche ya estaba profundamente dormido cuando sentí como alguien movía mi mano. No me molesté en abrir los ojos, estaba algo somnoliento y no presté atención. Cuando mi mano volvió a moverse, sentí que algo recorría toda la herida, como si alguien disfrutara lamiéndola. Desperté rápidamente, pero no había nadie. Miré mi brazo y me di cuenta de que el vendaje estaba nuevamente fuera. Eso fue frustrante. Me levanté y fui al baño a poner un vendaje nuevo. Después de hacerlo, todo parecía estar en orden. Regresé a la cama y, aunque tardé un poco, logré quedarme dormido. Al día siguiente, me sentía muy mal. Todo mi cuerpo me dolía, y sentía que si movía mal cualquier parte de él, mis huesos se quebrarían como una rama seca. No entendía por qué me sentía así, pero tenía cuidado al salir de casa. Estaba quejándome todo el tiempo y teniendo algunas náuseas, pero sabía que no podía faltar al trabajo. Ya había estado ausente demasiado, y no quería que mis compañeros hicieran mi trabajo. Pensaba que conforme pasara el día, me sentiría mejor. Cuando llegué al asilo, me encontré con la desafortunada noticia de que la mujer seguía allí. Me dijeron que no tenía que atenderla, que ya lo habían hecho, pero yo les dije que estaba bien, que tendría más precauciones y no me acercaría demasiado a ella para evitar que se repitiera lo sucedido. Me informaron también que había dejado de decir palabras sin sentido. Aunque no era una mejora demasiado visible, sí parecía estar un poco mejor. Su piel había tomado algo más de color, casi como si comenzara a sentirse mejor. Tuve que ver eso por cuenta propia. Fui directo a su cuarto y efectivamente se veía un poco mejor. Al verme, ya no tenía rastro del incidente, pero no pude evitar recordarla con la boca llena de rojo, sonriendo. Todo eso me hizo sentir escalofríos. Sin molestarme, le di su medicamento, salí de la habitación y me ocupé de lo que debía hacer. No fue hasta más tarde, ya entrada la tarde, que volví a verla. Se veía mejor. De hecho, mejor de lo que la había visto esa mañana. No tenía sentido, porque ni siquiera le había suministrado su medicamento de forma adecuada. Sentía cierto recelo. Ese día había sido particularmente pesado para mí. Caminaba con dificultad, muy fatigado. Lo peor era que ni siquiera había sido un día tan complejo, pero aún así me había agotado mucho. Mis sentimientos de incomodidad hacia la mujer aumentaron mientras le suministraba el medicamento. Ella me miraba directamente y me esforzaba en hacerlo todo con el mayor cuidado posible, pues lo último que quería era que volviera a atacarme. Pero eso no ocurrió. A lo largo de todo el tiempo, su sonrisa, aunque casi idéntica a la anterior, parecía tener algo distinto. Algo que no sabía identificar, pero estaba claro que algo había cambiado. Después de verla, sentí un agotamiento aún mayor que antes. Mi turno terminó por puro milagro. El camino de regreso fue muy largo y cada vez que el metro se detenía bruscamente o algo similar, sentía casi como si mis huesos rozaran contra mi piel. Algo no estaba bien dentro de mí y no sabía qué era. Sentía todo el cuerpo molido y cuando llegué a mi destino y caminé hacia mi casa, comencé a escuchar esos mismos susurros, ese mismo lenguaje extraño al revés. Se acercaba tanto que parecía estar casi en mi oído. Seguí caminando, pero de pronto sentí como si alguien me tomara del brazo, justo donde tenía la mordida. Me apretó muy fuerte, lo que me hizo gritar, pero al mirar, no había nadie en la calle. Eso me hizo comenzar a correr. Corrí hasta llegar a mi casa, donde cerré la puerta atrás de mí. Sabía que aquello ya no podía ser normal. No había manera de que todo esto fuera fruto de mi imaginación. Sin duda, había algo más. Y aunque no creyera en esas cosas, sabía que debía haber una explicación menos lógica. Esa noche fue imposible dormir.
No solo el recuerdo de lo que había pasado me perturbaba, sino que cada vez que me movía, sentía como si mis huesos se rozaran con mi piel y era doloroso. Me costaba respirar, como si algo me presionara el pecho, dejándome solo suficiente aire para no morir. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarme y llamar a emergencias. No sé cuánto tiempo estuve así. Pudieron ser solo unos minutos, aunque me parecieron horas. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Allí, en la esquina de mi habitación, estaba de pie, muy alta. Esta vez, no desapareció cuando me di cuenta de su presencia. Se quedó en el mismo lugar, observándome durante casi 15 minutos. Sabía exactamente lo que quería. No podía hablar. No podía hacer nada. Sentía como si toda mi fuerza me abandonara. Incluso llegué a pensar que iba a morir. Pero luego, de repente, como si nada, comenzó a desvanecerse. No del todo. El dolor físico permaneció, pero el aire volvió a llenar mis pulmones. Ahora podía moverme sin tanto dolor. La figura en la esquina de mi habitación desapareció. Cuando pude recuperar por completo mis fuerzas, vi que tenía moretones en casi todo el cuerpo. Aún me dolían los huesos, pero ya no tanto. Me sentía muy cansado, aunque eso bien podría ser porque no había dormido bien ese día. Pensé en ir a trabajar, pero no me sentía en condiciones. Lo último que quería era ver a aquella mujer, que estaba totalmente convencido de que era responsable, al menos en parte, de todo lo que me estaba sucediendo. Lo que me pasaba no podía ser normal, y había comenzado desde que ella había entrado en mi vida. Lo que sí quería era ver al doctor, porque la mordida estaba empeorando, y todo lo que había estado experimentando esa noche no podía ser normal. Estaba peinándome cuando, al usar el peine, enormes cantidades de cabello cayeron de mi cabeza. Literalmente, se me caía a pedazos. Y me fui al doctor. Le conté lo que estaba sucediendo, incluso las partes donde había sentido y visto cosas. No sabía a quién más acudir. Había insistido tanto en decirle a mis compañeros que nada de eso era real, que si lo mencionaba ahora, podrían pensar que me estaba burlando de ellos o algo así. Escuchó lo que tenía que decirle y me dijo que probablemente se debía a algo de paranoia, que tal vez solo estaba algo alterado por lo que me había contado. A veces, la mente nos juega muchos trucos, me dijo. Me recetó unas pastillas para dormir, las cuales advirtió que eran fuertes. Debía tener mucho cuidado con ellas. Me aseguró que si lograba dormir, tal vez mis pensamientos se aclararían. Me hizo algunos estudios y me aseguró que todo estaría bien y que volviera en unos días para ver los resultados. Le hice caso, y esa noche tomé aquellas píldoras. Al fin, pude dormir correctamente. Hacía varios días que no lo lograba. No tardé nada en quedarme dormido. Pensé que era exactamente lo que necesitaba. Pero a solo unas horas de haber tomado la medicación, me di cuenta de que aquello fue lo peor que pude haber hecho. Comencé a sentir dolor. Mucho dolor por todo el cuerpo. Era ese mismo dolor de los huesos contra mi piel, ese mismo dolor que sentí antes. Como si alguien rasgara la herida una y otra vez, solo que ahora no podía abrir los ojos para que todo terminara. Mis ojos permanecían cerrados. Podía sentir todo lo que estaba pasando, pero no podía abrirlos. No podía estar completamente consciente. Solo podía sentir el dolor. Y también podía escuchar algo caminando por el cuarto. Ese ruido, lo que fuera que fuera. Lo peor era lo que sucedía en mi brazo. Creo, se sentía tan espantoso y doloroso que, con todo el esfuerzo y voluntad que tenía, logré abrir los ojos. No podía moverme. Era como si todo mi cuerpo estuviera dormido, pero podía abrir los ojos y ver directamente mi brazo, el cual ya no tenía el vendaje. Este se había caído, pero eso no era lo peor. Lo peor era que había algo lamiendo mi herida.
No podía verlo con exactitud. Mi habitación estaba muy oscura, pero parecía una cosa humana hasta cierto punto. No tenía orejas ni cabello, y además, su piel era muy lisa y brillosa. Si tuviera que compararla con algo que alguna vez vi, diría que era como una foca con rostro humano. Me lamía compulsivamente la herida, como si fuera lo más delicioso del planeta, sin que yo pudiera apartar mi mano de algún modo. Solo me quedé ahí, mirando cómo eso pasaba. Volví a cerrar los ojos, no tanto porque yo quisiera, sino porque no pude mantenerlos abiertos todo ese tiempo. Debió haber pasado en horas, hasta que el efecto de la medicación dejó de hacer efecto y pude recuperar el control. Mi cuarto estaba bien. Nada parecía diferente. Solo mi brazo, el cual, de nuevo, ya no tenía la venda y se encontraba mucho más hinchado. Se veía así, con la mordida, pero en lugar de mejorar, parecía que se pondría mucho peor. Realmente dolía. Se veía tan infectado que parecía que el brazo se iba a echar a perder. Aterrorizado, corrí al hospital y les mostré lo que estaba sucediendo. Rápidamente, comenzaron a revisar qué pasaba. La infección avanzaba muy rápido y terminé perdiendo el brazo, pues, según me dijeron, estuvo expuesto a una contaminación muy severa, la cual, por más que me preguntaron, no pude explicar. Mis estudios salieron horribles, tenía los órganos muy desgastados, como si estuvieran envejeciendo rápidamente. Literalmente, parecían los órganos de un hombre de 80 años en el cuerpo de alguien joven. Es evidente que no pude volver a trabajar jamás. No puedo conseguir empleo en ningún lado. Estoy enfermo todo el tiempo. Para este momento, orino en una bolsa y me alimentan con una sonda. No creo que esto pueda llamarse vida. Cuestioné a mis compañeros si habían conseguido contactar a la familia de esa mujer, casi al mismo tiempo que me dieron el diagnóstico, porque quería saber si podían darme una compensación por lo que me había hecho aquella anciana. Yo estaba convencido de que todo esto se había desencadenado por aquella horrible mordida. Me dijeron que la anciana se había recuperado por completo, como si simplemente ya no tuviera nada. Y un día, de un momento a otro, salió por su propio pie, sin decirle nada a nadie. No tengo idea de quién era esa mujer, pero sé exactamente lo que quería. Quería a alguien joven, alguien como yo, a quien robarle la salud. Me drenó la vida. He leído sobre algunas brujas que hacen esto y estoy convencido de que esa anciana era una de ellas. He intentado ver si alguien puede ayudarme, pero todos los curanderos o brujos a los que fui me dicen que no es un problema de brujería, que tiene que ser algo médico. Pero estoy seguro de que no solo es un problema médico. En serio, hay algo dentro de mí que no me dejará jamás descansar, succionando la poca energía que me queda hasta que mi cuerpo deje de luchar y se apague. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20.000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21.000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.